Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Si sos nuevo por acá, te invito a suscribirte. Yo soy Dani. El video del día de hoy fue a pedido de Noe Sosa, que por el grupo de nails que tenemos me pidió que haga un video de cómo hacer uñas esculpidas en acrílico usando tips para extender la uña. Y como yo ya tenía que cambiarme mi set porque tenía hecho un esmaltado semipermanente hace más de 15 días, ya tenía crecimiento y bueno, por fiaca no me lo cambiaba, pero bueno, aprovecho que me hicieron el pedido de hacer este video, ya que me tenía que cambiar el set. Es un video largo, pero es un video que en la parte que tiene que ver con el esculpido está en tiempo real para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se hace, porque muchas veces vemos videos donde está muy acelerado o distintas cosas, o cortan partes que por ahí son fundamentales. Si recién estás arrancando, es bueno que puedas ver paso a paso, detalle por detalle, y más allá de la explicación que yo te pueda dar a través de mi voz, lo que vos veas con imágenes te va a ayudar un montón. Voy a empezar sanitizándome los dedos. Para eso uso una gasita con alcohol. Tiene que ser una gasita que no desprenda pelusa, por eso usamos estas gasitas específicas para manicuría y no algodón. Después también lo que voy a hacer es sanitizar las herramientas que voy a usar. En este caso voy a usar un repujador de cutículas y un alicate para cortar el excedente de cutícula que haya. No siempre es necesario que cortemos cutícula. Acá lo que estoy haciendo es empujar con el repujador la cutícula para atrás. Acá sí está acelerado el video, porque bueno, la idea de este video era mostrar más que nada cómo hacía el esculpido de la uña, pero bueno, ya que tenía que sacarme el set, dije aprovecho y les dejo también cómo retiro yo el esmalte semipermanente. Acá hice un corte y digamos, ya tengo la mano izquierda sin el esmaltado, me la retiré con el drill. Hice este corte para mostrarles una sola mano cómo la retiro, porque si no iba a ser demasiado largo. Ya demasiado largo quedó, pero bueno, corté lo más que pude que me parecía repetido o innecesario, pero también dejándoles todo lo que les pueda servir. Lo importante a la hora de repujar la cutícula es que no siempre es necesario retirarla. Hay gente que no tiene exceso de cutícula, hay otras personas que sí, depende si se muerden o no se muerden la pielcita. Y lo importante es que con el lado contrario el repujador viene de un lado con la parte tipo cucharita, que esa sirve para empujar la cutícula, y por el otro lado tiene un bisturí. Por ahí en la imagen ven que estoy siendo un poco bruta, pero ¿qué pasa? Me lo estoy haciendo a mí misma. Obviamente cuando estamos con una clienta vamos a intentar, o cliente también puede ser, porque hay hombres que se hacen la manicuría básica y eso incluye el repujado de cutículas y la limpieza de todo el área. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado es con el lado del bisturí, porque podemos lastimar a la clienta. Es muy importante que no quede nada pegado en la uña, nada de esa pielcita blanca que se ve, que todo eso es piel muerta. Entonces todo eso hay que retirarlo, porque por ejemplo que haya restos de piel muerta cuando vamos a hacer una aplicación, ya sea de semipermanente, de esculpidas o lo que sea, que haya algún perigio, pielcita, grasitud o lo que sea en la uña, puede provocar levantamiento, y eso puede ser uno de los motivos de que la aplicación esté mal hecha. Con el drill, para retirar el esmaltado, estoy usando una punta de tuxteno que, como ven en la imagen, tiene la punta redondeada y de ese lado no tiene grano, o sea, no corta, no lima, no nada. Eso se llama punta de seguridad, que sirve para que justamente si pasamos cerca de la piel no lastimemos la piel de la clienta o la nuestra. Bueno, en este caso me lo estoy haciendo a mí misma. Un consejo que les puedo dar es que si van a empezar a usar el drill, empiecen practicando en su propia mano, con revoluciones bajas, es decir, a potencia baja, y vayan pasándolo despacito por su uña, practicando con sus manos para poder manejarlo mejor. ¿Por qué? Porque con el drill, si bien es una herramienta que nos va a acelerar el trabajo un montón y lo mejora muchísimo, también podemos lastimar. Es una herramienta con la que hay que tener mucho cuidado. Otro consejo que te puedo dar con respecto al drill es que no pases por el mismo sector de la uña más de 3 o 4 veces, porque esto podría provocar en la uña de la clienta un famoso aro de fuego, que es como se llama, y esto podría ser
que a la clienta le queme el dedo, la uña. Cuando empiezas a usarlo en tus manos, probablemente te des cuenta alguna que otra vez te vas a quemar y vas a salir gritando. No, mentira. Pero nada, está bueno que pruebes primero en vos mismo. Cuando quito el excedente de polvo con el bledo, siempre fíjense que lo hago desde la cutícula hacia abajo. Nunca lo hago contra la cutícula. ¿Por qué? Porque si no estoy barriendo el polvo de nuevo hacia adentro de la cutícula. En la imagen pueden ver cómo quedaron mis uñas después de que retiré el esmaltado semipermanente con el drill. Como pueden ver, mis uñas están perfectas, no están lastimadas, no están limadas de más y tranquilamente puedo continuar haciéndome otra aplicación nueva. Entonces vamos a desmentir un par de cuestiones que se escuchan siempre con respecto a el torno o drill que dicen algunas personas, algunas clientas que por ahí no tienen mucho conocimiento del tema. Pregunta número 1. ¿Es necesario dejar descansar la uña entre aplicación y aplicación? Falso. Si la aplicación está bien hecha, no es necesario dejar descansar la uña. De hecho, podría llegar a ser hasta contraproducente. Bueno, vamos con el mito número 2. El torno daña las uñas. Remover el esmaltado o uñas acrílicas con el torno es peor que con acetona o removedor de esmaltado o esculpidas. Falso también. ¿Por qué? Porque al usar el drill o el torno de manera correcta, como les mostré en el video, las uñas quedan impecables. Y nos evitamos, además de mucho tiempo y gasto de materiales, porque gastamos acetona, algodón, aluminio o comprar los capuchoncitos. Además de que nos ahorramos tiempo, evitamos la clienta o nosotras mismas entremos en contacto con un químico durante 15 a 30 minutos. No sé si entienden los beneficios de saber usar el drill. Bueno, continuando con el video, lo que estoy haciendo ahora es pulir la uña. Pulir la uña significa rayar toda la uña, no. Significa dejarla opaca, sacarle el brillo, la grasitud, etc. La uña tiene que quedar opaca porque lo que estamos haciendo es justamente sacarle la grasitud que tiene la uña para evitar que la aplicación se desprenda. O sea, ahora lo que yo estoy haciendo es preparar la uña natural para que se adhiera bien el tip y luego se adhiera bien el acrílico que voy a usar para la escultura. Mi forma de preparar la uña es la siguiente. Empiezo con una lima spongy, pero del lado más grueso. Siempre se lima en una sola dirección, porque es la forma correcta de abrir los canales de adherencia que tiene la uña para que así los productos queden adheridos y la uña no se desprenda. O sea, la aplicación no se desprenda. Si movemos la uña hacia la luz, podemos ver si quedó algún lugar que brille. Ahí les comparo una uña sin limar con la que limé para la aplicación. Retiro el polvo. Ahí vi a la luz que me quedó un pedacito brillante
Entonces le paso un poquito más de lima, porque donde quedó brillante y hay grasitud, no se va a adherir el producto. Si queda algún espacio donde no se adhiere el producto, lo que puede pasar es que haya un leve levantamiento en ese sector y, por ejemplo, cuando estemos lavándonos las manos, lavando los platos, bañándonos, entre humedad. Y si se infiltra humedad, es peligroso para la uña, en el sentido de que cualquier parte del cuerpo donde ingrese humedad puede ser propicio para que entren bacterias, etc. Una vez que termino de limar, con el cepillo retiro todo el polvillo que quedó y con una gasita y alcohol, casi tiro todo de vuelta, con una gasita y alcohol limpio bien la uña, el dedo, la piel de alrededor, chequeo que no me haya quedado polvo y una vez que, cuando la uña está mojada, ven que se ve como brillosa otra vez y a medida que se va secando se pone súper opaca otra vez. Yo voy a hacer para el video solamente la uña del dedo pulgar y después continúo haciéndome el resto de la mano. No voy a hacer toda la mano porque ya el video es largo, imagínense si encima hacía toda la mano. Porque obviamente cuando estamos aplicando uñas en las clientas se tarda una determinada cantidad de tiempo. Ahora, cuando nos estamos aplicando las uñas a nosotras mismas, podemos tardar 5 días, más o menos. Lo que voy a hacer ahora es elegir el tip que sea del tamaño correcto para mi dedo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es, cada tip viene con un numerito. Este numerito representa el tamaño del tip. Si vos recién estás empezando con los tips y no tenés idea más o menos a la vista los tamaños, los números que corresponden a cada tamaño, te recomiendo que los midas antes de empezar la aplicación. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que apoyar en la uña que ya limaste. Y eso, entre tanto toqueteo, se puede engrasar de vuelta la uña. Ahora voy a probar si este me queda. No, este me queda grande, ¿ven? Ahí les muestro que sobresale. La esquinita de la sonrisa del tip sobresale de mi uña, entonces este no me sirve. Tiene que ser un número menos. En el caso de que el número anterior me quedara chico, lo que voy a hacer es agarrar el que agarré primero, que me quedaba grande, y limarlo. O sea, ajustarlo al tamaño de mi uña. ¿Por qué? Porque si bien los tips vienen en tamaños estándar, las uñas no son tamaño estándar. Entonces muchas veces puede pasar. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa, bueno, justo no lo filmé esto, pero de hecho a mí me pasa todo el tiempo que nunca me quedan los tips de la mayoría de los juegos en el dedo chiquito. Entonces tengo que usar unos tips especiales de otra colección y adecuarlo a la forma de los que estoy usando. En general son unos re largos, pero bueno, ese tamaño es el que me queda bien, entonces solo con los meñiques tengo que tomarme el trabajo de cortarlo, etc. En este caso, como yo me iba a hacer un set cortito, lo que hice fue agarrar directamente tips que vienen con un tamaño súper corto, como el que están viendo que estoy usando, pero también vienen los tips medianos, que son mucho más largos, y bueno, hay de distintos largos, hay de distintos colores. Estos son transparentes, pero también vienen en blanco. En algunos lugares venden ya con un color, pero no sé, yo de esos no tengo porque me resultan medio raros. Prefiero 100% los transparentes y después yo hacer de arriba lo que tenga ganas. Para pegarlos voy a poner un poquito del nail glue en el área de la sonrisa. Viene marcadito el sector que iría pegado a la uña natural.
Y mi recomendación para que peguen muy bien los tips, e inclusive antes de medirlo, es que las uñas las corten de forma redondeada, las uñas naturales. Al tenerlas de forma redondeada, cuando probemos los tips van a encajar bien, perfectitos de un lado y del otro. Entonces les va a resultar mucho más fácil medir qué tamaño de tip es el que corresponde a cada dedo si tienen las uñas redondeadas. Espero unos segundos y verifico. Acá estoy verificando que esté bien pegado, bien pegado. Ahora lo que voy a hacer con el tip ya pegado es poner mi capa de primer. Es fundamental para todas las aplicaciones. Y para esculturales con acrílico es necesario que el primer sea con ácido. Voy a esperar unos segundos a que se absorba. Una recomendación es que pongan el dedo hacia abajo siempre, porque si dejaron sensible el área de cutícula o hicieron un cortecito o ya de por sí la clienta se mordía los bordes de la uña y tenía lastimado, etc. Si el primer toca piel, les va a arder. Así que la recomendación es que pongan el dedo hacia abajo para que si ponen bastante, por algún motivo, se corra hacia abajo. Voy a usar un pincel para esculpir, número 8. Yo uso todos pinceles sintéticos, si bien sé que los pelos Kolinsky de Marta son los mejores, no estoy de acuerdo en usar pinceles de origen animal, así que uso todos pinceles sintéticos, que si bien dicen que duran muchas menos aplicaciones, yo prefiero comprarme más pinceles que usar un Kolinsky, pero bueno, no voy a criticar a quienes los usan, sé que son los mejores y si vos querés usar un Kolinsky, hacelo, pero yo no los voy a usar. Bueno, voy a usar acrílico cristal y tengo en un potecito que lo tengo con tapa para guardarlo monómero. Acá lo que vamos a hacer es que al mezclar el monómero con el polímero formamos una perla, que es la perla que vamos a usar para esculpir. Estoy viendo que en el pincel quedaron 2 glitters que no estoy pudiendo sacar. A ver. El pincel siempre que tiene que estar limpio antes de empezar una aplicación, sobre todo si vamos a usar acrílico cristal, que es el que voy a usar yo, porque es súper transparente y todo se va a ver. Ahí pude sacar los glitters que habían quedado en el pincel. Entonces mojamos bien el pincel con monómero. Ahí estoy verificando que no me hayan quedado más glitters. Mojo el pincel con monómero, limpio de un lado para que no quede súper chorreado. Y mi forma de realizarlo es, primero pongo en la uña y el tip un poco de monómero para que se adhiera bien la perla que voy a traer a la uña. Mojo el pincel con monómero, limpio de un lado y voy a dar 3 toques en el polímero, que sería el polvito del acrílico, para formar la perla. Una vez que levanto y lo voy a aplicar dando un giro, un medio giro, sobre la uña. Esa sería la forma correcta de que no te quede material de la perla de acrílico en el pincel. Y inmediatamente que deposito la perla en la uña, lo que hago es limpiar con el pincel, limpiar con la servilleta el pincel, luego lo mojo en monómero y voy a empezar a arrastrar la perla
hacia la punta. La perla la deposito en la mitad de la uña y luego la voy barriendo hacia abajo, con el dedo hacia abajo, justamente para que la gravedad nos ayude a que a que la perla que todavía está fresca vaya acompañada de nuestros movimientos hacia abajo. Luego lo que hago es agarrar una perla un poco más pequeña, la deposito más cerca del área de cutícula y acá, con mucho cuidado de no tocar piel, voy a llenar el área de cutícula y lo que sobra lo barro hacia abajo. De esta forma es una aplicación a 2 perlas que, al empezar por un poquito más arriba del medio y luego poner la segunda perla más pequeña en área de cutícula y barrerla hacia abajo, es una forma de que nos quede la curvita en el peralte, que sería en la zona alta de la uña, que eso lo que va a hacer es que la uña tenga más resistencia ante algún golpe o lo que fuere y no se quiebre. Entonces, la uña esculpida saliendo desde cutícula tiene que ser más finita, se va haciendo más gruesa a medida que llega a la mitad de la uña y cuando va llegando a la punta tiene que volver a ser finita. Si la uña la dejamos toda finita, completamente chata, así, sin la curva esta que les cuento, es muy probable que la uña se rompa y no resista ante cualquier movimiento, o sea, ante cualquier golpecito que se den. La uña se les va a partir al ras de su uña natural. Y el problema con las uñas acrílicas es que se adhieren tanto a la uña natural que, si el golpe es fuerte, se pueden dañar su uña natural, o sea, se pueden lastimar en serio. Acá yo les dije 2 perlas, pero noté que me había quedado un huequito, que te puede pasar, de un costado. Entonces agarro una perla súper pequeña, bastante húmeda, agarré esta perla para poder manejarla mejor y rellené el huequito que me faltaba. Seco el pincel y lo que voy a hacer es limpiar lo que más pueda, lo que no se haya secado aún, por debajo de la uña y por los costados de la uña también, para que nada del producto toque la piel. Si nosotros dejamos que el producto toque la piel y no lo retiramos, es un posible motivo de desprendimiento. La recomendación es que siempre sellen muy bien el área de cutícula, que es lo que estoy haciendo ahora. Si nos fijamos, este tipo de limas tiene en el área media como una especie de curva que se usa justamente para el área de cutícula. Y acá lo que estoy haciendo es tratando de eliminar cualquier resto de material que haya quedado pegado a la piel o que sobresalga.
También con la lima me ayudo para terminar de darle forma, que quede más curva la uña. Y así lograr que quede más linda. Cuando vamos limando y vemos que quedan espacios por donde pasamos la lima, que no quedaron así como blancos con el polvillo, sino que se ve el resto de acrílico, quiere decir que en ese sector hay un pocito, que por ahí es mínimo, pero al pasarle la lima nos damos cuenta de que ese pocito existe. Entonces, cuando vos estés puliendo la uña o limándola para darle la forma, ahí estoy verificando que haya quedado recta. Acá lo que estoy haciendo es lo que les decía recién. Como vi que me habían quedado unas manchitas sin limar, digamos, estoy limando un poco más para realmente limar toda la superficie de la uña y que quede pareja, que no tenga pozos. Ahí está. Ahí me quedó un poquito. Ahí estoy mirando. Chequeo, mirándolo, que no me hayan quedado montañas de acrílico, que la forma sea la correcta. Tiene una curva que me gusta mucho. También este tipo de tips, como ya vienen con curva, te ayudan mucho en la aplicación. Retiro el polvo excedente y lo que voy a pasar a hacer ahora es pulir la superficie de la uña para esmaltarla. Una vez que termino de limar, voy a agarrar la lima spongy del lado más suavecito y voy a pulir toda la superficie de la uña. ¿Para qué pulimos la uña? Para que no quede ningún rayón, desaparezcan los rayones que hicimos con la lima cuando le estábamos dando forma. Una vez que termino de pulir la uña, con el bledo voy a retirar el polvillo. Voy a agarrar una gasita con alcohol, voy a limpiar la uña, sobre todo haciendo énfasis en los bordes, donde me pudo haber quedado restos, y también, sobre todo,
abajo de la uña, donde se deposita un montón de polvillo de la limada. A mí se me complicó un poco, entonces me ayudé con el empujador de cutículas. Ustedes no hagan esto con sus clientas, o háganlo muy despacito, yo porque son mis uñas. Y una vez que consideren que su uña ya está limpia, vamos a proceder a esmaltarla. En este caso lo voy a esmaltar de blanco con semipermanente. Yo arriba del acrílico no uso base ni nada, directamente voy con el esmalte. Si fueran a usar esmalte regular, también lo haría directamente. En este caso estoy usando esmalte para semipermanente, así que voy a poner una fina capa, tratando de no tocar piel y de que quede lo más pareja posible. Una vez que esmalto, lo llevo a lámpara por 30 segundos. Si tu lámpara es seca, los esmaltes en 1 minuto, lo dejamos por 1 minuto. Eso va a depender de la lámpara que tengas. Le voy a dar 2 capas o 3, porque hay veces que los blancos pigmentan no muy bien y necesitan 3 capas, y otros colores por ahí más oscuros o con mejor pigmentación, con 2 capas está listo. Luego le voy a poner top coat y con eso ya tenemos la uña. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber que te ayudé. Te invito a que te suscribas a mi canal. Acá abajo a la derecha del video hay un botoncito donde puedes suscribirte. Muchas gracias por ver este video. Te espero en el próximo. ¡Chao!